Neumotórax se define como la presencia de aire en el espacio pleural que provoca un colapso parcial o total del pulmón. El sistema respiratorio tiene una pleura visceral, la cual está adherida a la superficie del pulmón, y una pleura parietal que está adherida a la superficie interna de la pared torácica. Entre la pleura visceral y parietal está el espacio o cavidad pleural que contiene el líquido pleural. El líquido pleural que se encuentra en la cavidad pleural es importante porque sirve como lubricante del movimiento de los pulmones durante la respiración, es decir, reduce su fricción. Ahora, el punto fundamental para comprender el neumotórax es entender el concepto de la presión intrapleural o pleural. Esta presión también se encuentra en el espacio pleural y es una presión negativa. Se considera negativa porque se toma como referencia la presión atmosférica. Entonces, cualquier presión menor a la atmosférica se puede considerar negativa. Y es por eso que también se le llama presión subatmosférica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se genera esta presión? Esta presión se produce por dos razones. Una es la propiedad elástica del tórax y la otra la propiedad elástica del pulmón. Recordemos que la definición de elasticidad es la propiedad de un cuerpo para recuperar su forma original después de aplicar una fuerza. Entonces, debido a esto, el pulmón tiene una tendencia a colapsarse. Entonces, la pleura visceral tiende a irse hacia adentro. En cambio, la caja torácica tiene una tendencia a expandirse, lo que causa que la pleura parietal vaya hacia afuera. Como resultado, tendríamos dos fuerzas que van en sentidos opuestos, lo cual nos va a producir una presión negativa en el espacio pleural, que permite que las pleuras, a pesar de su tendencia en dirección opuesta, se mantengan juntas. Este fenómeno lo podemos ver con las laminillas que se usan en el laboratorio de histología, donde se tiene un portaobjetos y un cubreobjetos que se usan para analizar muestras en el microscopio. Imaginemos que ponemos una gota de agua entre las laminillas y las juntamos. Si llegamos a aplicar fuerzas en sentidos opuestos, no podríamos separarlas porque entre las laminillas se genera presión negativa que las mantiene unidas. Lo único que podríamos hacer sería deslizarlas y el agua ayudaría a disminuir la fricción. En este ejemplo, obviamente las laminillas representan las pleuras y la gota de agua que pusimos es el líquido pleural. Ahora, supongamos que por alguna razón entra aire al espacio pleural, es decir, hay un neumotórax. El aumento de aire ocasiona que aumente la presión y por consecuencia haya pérdida de la presión negativa. Entonces, al haber pérdida de la presión negativa, también se pierde la oposición a la tendencia natural del pulmón de retraerse y por lo tanto el pulmón se colapsa. Es por eso que es tan importante la presión negativa. Con esto en claro, veamos cómo es que llega el aire al espacio pleural. Básicamente, tenemos dos tipos de neumotórax, el traumático y el espontáneo. Ahora, estos dos pueden complicarse y producir un neumotórax a tensión, o también llamado hipertensivo. Iniciemos con el neumotórax traumático, en el cual hay un estímulo externo, por decir una herida por arma de fuego, arma blanca, etc., que permite la entrada de aire a la cavidad pleural. En este grupo podremos incluir al neumotórax iatrogénico, es decir, el que es causado durante algún procedimiento médico, como en una biopsia pulmonar, colocación de catéter venoso central, etc. El neumotórax espontáneo es aquel en donde no hay un traumatismo previo. Al no haber estímulo externo, sucede pues de forma espontánea. Este tipo de neumotórax lo dividimos en primario y secundario. La diferencia es que en el primario, este va a suceder sin enfermedad pulmonar previa conocida. Y en el secundario sucede como consecuencia de cualquier enfermedad pulmonar previa. El primario antes se llamaba idiopático porque no se conocía la causa, pero ahora se ha visto en tomografías computarizadas
que los pacientes con este tipo de neumotórax normalmente tienen bulas apicales subpleurales. Ahora, las bulas pulmonares son cavidades o bolsas llenas de aire que están entre el parénquima pulmonar y la pleura visceral. Es decir, están debajo de la pleura, por eso se llaman subpleurales. Entonces, al romperse van a liberar aire al espacio pleural, provocando un neumotórax. El paciente típico de este neumotórax es un varón, joven, alto, delgado y normalmente es fumador. Aquí es muy importante notar e imaginar que realmente es un paciente sano. Es un paciente que está joven y que de la nada comienza a tener un evento súbito. Ahora, el neumotórax secundario, como habíamos dicho, sucede con cualquier enfermedad pulmonar previa. Algunos ejemplos comunes son EPOC, fibrosis pulmonar idiopática o secuelas de tuberculosis, etc. El mecanismo con el que se produce un neumotórax depende de la enfermedad. Por decir, en enfermedades con patrón obstructivo, como puede ser el enfisema, bronquitis crónica, asma o bronquiectasias, en esas enfermedades la obstrucción o la estrechez es mayor durante la expiración. Esto provoca que no se saque todo el aire durante la expiración, causando una acumulación de aire en los alvéolos que causa un aumento de la presión en los espacios alveolares y que va a provocar que las paredes de los alvéolos se rompan. Entonces se libera aire que termina en el espacio pleural causando un neumotórax. El neumotórax secundario generalmente predomina en ancianos. Finalmente, el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una complicación de los anteriores y es considerado una emergencia médica. El neumotórax a tensión sucede cuando se produce un mecanismo valvular que permite la entrada de aire en la cavidad pleural, pero impide su salida, es decir, el aire solo fluye en un sentido. Esto causa una mayor acumulación de aire y, a diferencia de los anteriores, no solo hay pérdida de la presión negativa, sino que la presión se vuelve positiva, es decir, mayor que la atmosférica. Esta presión positiva provoca una desviación de la tráquea al lado opuesto. Se produce un colapso pulmonar total del pulmón afectado, pero también comprime el pulmón contralateral y además causa inhibición del retorno venoso de la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha. Entonces, esto nos generaría hipoxia porque hay daño del pulmón afectado y compromiso del otro pulmón, y además tendríamos una disminución del gasto cardíaco e hipotensión. El cuadro clínico se caracteriza por inicio agudo de dolor torácico tipo pleurítico y disnea. El dolor tipo pleurítico es aquel que aumenta durante la inspiración y estos dos síntomas serían los más característicos. En la exploración física, la cual se divide en inspección, palpación, percusión y auscultación, vamos a encontrar los siguientes hallazgos en el hemitórax afectado. En la inspección, debido a que el pulmón está colapsado, habría una reducción de los movimientos respiratorios. Durante la palpación, igual, notaríamos reducción de los movimientos respiratorios y además le pediríamos al paciente que diga ciertas palabras, como por ejemplo 1 o 33. Y entonces el sonido pasa de las cuerdas vocales a los bronquios, parénquima pulmonar, pleura, caja torácica y finalmente nuestras manos, que detectarían una disminución de las vibraciones vocales. Durante la percusión habría hipersonoridad. Finalmente, en la auscultación, al haber una disminución del flujo de aire, pues habría una ausencia o disminución de los ruidos respiratorios. Lo anterior son las características de cualquier tipo de neumotórax, pero en el caso de un neumotórax a tensión, además tendríamos
desviación de la tráquea al lado opuesto, hipotensión e hipoxia, por lo que ya hemos analizado, y distensión de la vena yugular. El diagnóstico se va a confirmar mediante una radiografía y se observan los siguientes 3 hallazgos. El primero sería el borde del pulmón colapsado, es decir, la pleura visceral. El segundo hallazgo sería que habría una pérdida de la trama vascular. Aquí se puede comparar cómo de este lado se observa claramente, pero de este otro lado, que es el afectado, no se observa. Esto es debido a que en este lado lo que se observa es radiolucidez, el cual es nuestro último hallazgo. Cuando decimos radiolucidez, nos referimos a que se observa de color oscuro, y esto es debido a la presencia de aire en el espacio pleural. Ahora, en el caso de un neumotórax a tensión, en una radiografía se observaría la desviación de la tráquea al lado opuesto, pero, y esto es muy importante, es que en caso de sospecha de un neumotórax a tensión, la radiografía no debe realizarse porque es una emergencia y solo retrasaría el tratamiento. Finalmente, acerca de la radiografía, esa también es útil para medir el tamaño del neumotórax. De manera sencilla, están 2 guías. Una es la americana, que mide esta parte de aquí, y la otra es la británica, que mide esta otra parte de acá. Dependiendo del tamaño, clasifican el neumotórax en pequeño o grande. Ahora, el tamaño es importante porque es un parámetro a tener en cuenta a la hora de elegir el tratamiento. En cuanto al tratamiento, si es un neumotórax pequeño y con pocos síntomas, el tratamiento es observación con oxígeno suplementario. En el caso de un neumotórax grande o que tenga síntomas importantes, inicialmente se puede realizar una aspiración manual y si esto fracasa, se coloca un tubo de drenaje torácico con sello de agua. En cuanto al tratamiento del neumotórax a tensión, nunca olvidar que es una emergencia médica y el tratamiento es descompresión con aguja, en donde se inserta una aguja de gran calibre en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular, lo que va a permitir la salida de aire. Esto no es el tratamiento definitivo, porque después se debe colocar un tubo de drenaje torácico.